Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. 2 de la tarde con 10 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Yo hoy estoy muy feliz, tenemos casa llena, pero además estoy muy preocupado porque no sé cómo vamos a hacer con la canción de verdad al final. Creo que vamos a tener que hacer la rifa o delegarlo en alguna persona, la escogencia hoy, porque tenemos a 7 invitados hoy en la cabina para hablar de un tema muy interesante que ya les voy a contar. Primero, quiero saludarlos, recordarles que estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 7:30 en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 en Monumental, la radio de Costa Rica. Así es que buenas tardes quienes estamos en vivo, escuchándonos en radio 2:11, muy buena noche a quienes nos observan 7:31 y muy buenas noches quienes nos vuelven a escuchar, son las 9:31 de la noche. Gracias a las personas que nos hacen su reporte de sintonía a través de Facebook: Eddie Castillo, Luis Chavarría en Panamá, Gil de Diego Salas, Luis Diego Arroyo, Iliana Vargas, Leonardo Rivera, Ronnie Castro desde San Carlos, Ran Carmona, Gustavo Oces, Cati Bravo, Byron Miranda, Limsey Sequeira desde New Jersey, Maripaz González. Gracias a todos los que nos reportan sintonía. Hay un proyecto de decreto del Ministerio de Salud que plantea que cuando los odontólogos, los médicos y los obstetras, cuando hacen recetas, solo coloquen el componente y no la marca del componente. Esto para que se promueva el consumo y la venta de medicamentos genéricos en nuestro país. En esto hay diferentes actores. De hecho, les voy a contar la historia de los diferentes actores que están hoy aquí, empezando por el Colegio de Médicos. Don Luis Carlos Pastor es el presidente del colegio. Don Luis Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall, muy amable con la invitación. Creemos que es importante este espacio para explicarle a la gente en general los alcances que tiene este decreto. Gracias. También está el doctor Mauricio Guardia, que es el fiscal del Colegio de Médicos. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall. Muchas gracias, doctor. Dije que les iba a contar la historia porque a los primeros que yo invité fue al Colegio de Médicos para hablar de esto. Quiero aclarar, hoy invité a don Daniel Salas, el ministro de Salud, a que nos acompañara. Don Daniel nos dijo que, bueno, él no, su oficina de prensa, su encargada de prensa nos dijo que hoy tenía Consejo de Gobierno, pero es en la mañana. Pero que aún así tenía una agenda muy complicada. Yo le pedí que saliera un ratito por teléfono con nosotros, dijo que era imposible, y su encargada de prensa nos dijo que teníamos que coordinar 2 semanas de antelación una entrevista con el ministro de Salud, así es que será imposible. Le planteamos que fuera el viceministro de Salud quien nos atendiera y tampoco era posible. Dice Erika Mos, hola Randall y Mauricio. Es que me quedé en el mensaje, yo me llamo Randall Mauricio, así que don Mauricio, ahí le mandan saludos. El Colegio de Farmacéuticos, ayer se contactaron porque son parte fundamental, por supuesto, de este tema. Yo los invité. Así es que don José Gadgens, que es presidente del colegio. Don José, ¿cómo le va? Un gusto estar aquí, Randall. Muy amable por la invitación y realmente excelente oportunidad para conversar sobre tema tan importante para nosotros y para los costarricenses. Muchas gracias, don José, y a don Randall Madrigal, que es del Departamento Legal. Don Randall, bienvenido. ¿Cómo le va? Sí, muchas gracias, don Randall. Igual, con la mejor disposición de aclarar algunas dudas. Don Randall, perdón, creo que el micrófono está apagado. Es este lado. El otro. Es este. Okay. Ese. Ahora sí, bienvenido. Sí, sí, no, buenas tardes, muchas gracias por la invitación e igualmente en la mejor disposición de aclarar algunas dudas que creemos no solo desde la parte sanitaria, sino también desde la parte jurídica
nos da este reglamento. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esta mañana se comunicó conmigo la Asociación de Farmacéuticos y Propietarios de Farmacias Independientes de Costa Rica, quienes también me dijeron somos parte activa de esta discusión, tenemos nuestra opinión, así es que yo invité a sus representantes. A mi izquierda está don Fernando NG, que es también representante de la asociación. Don Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Nosotros como doctores en farmacia tenemos un criterio especial que venimos a compartir en esta tarde. Muchas gracias por venir. También está doña Carla Solórzano, que es miembro de la Junta Directiva. Doña Carla, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí. Tengo 20 años de trabajar en farmacia de comunidad y siento que es una oportunidad muy grande para todos los costarricenses que puedan tener acceso a los medicamentos de diversas maneras. Y a mi extrema izquierda está Eugene Strickland, que me dijo, dígame Horacio. Horacio, muchísimas gracias. ¿Cómo le va, don Horacio? Muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar acá. ¿Qué es el presidente, perdón, de la asociación? Sí, soy el presidente de la asociación. Muchísimas gracias. Porque nosotros traemos un ángulo, un aporte, ¿verdad? Porque nosotros somos los que estamos día a día con la vivencia del paciente en el mostrador. Y ese es un tema de muchísimo impacto para toda la población y nos gustaría poder hacer ese aporte. Muchas gracias por estar con nosotros. 2:15. Indudablemente el tema le interesa a la gente. Hay 150 personas ya con nosotros en Facebook Live. Es un tema de indudable interés público. Don Luis Carlos, ¿cuál es su posición, la posición del colegio respecto a esta propuesta de decreto que plantea el Ministerio de Salud? Para nosotros el principal punto al cual hacemos énfasis es la libertad de prescripción. Creo que el médico tiene absoluta libertad de prescribir el medicamento que considere por historia clínica, por el antecedente de haber usado este medicamento anteriormente y lo considera el mejor, tiene el derecho a prescribir el medicamento que él lo considere. Si el paciente, por su propio riesgo, quiere cambiarlo por un genérico, creo que puede firmar la receta y cambiarlo si quiere, o sea, eso no es un impedimento, pero el médico sigue teniendo el derecho de prescribir el medicamento que le parece que es el necesario para curar ese mal. Eso sería el principal punto. El segundo punto que lo vamos a tocar ahora es que este decreto implica sanciones a un acto médico bien realizado. Eso es imposible de aceptar. Si usted como médico realiza el acto médico como tiene que hacerlo, está viendo el paciente y prescribe un medicamento, el farmacéutico, haciendo caso de la receta, prescribe el medicamento que se le puso ahí, no debe ser sancionado. Están hablando de sanciones, primero de sanciones escritas y después incluso de cerrar los locales de farmacia o el consultorio médico. Eso es imperdonable, es inaceptable porque el acto médico está bien realizado. Doctor, ¿por qué utiliza el término riesgos? Porque se lo pregunto como paciente, yo nunca he llevado nada de medicina. Los medicamentos genéricos y los de marca son diferentes. ¿Por qué tiene riesgo el genérico? Si los controles fueran adecuados, y aquí está la gente de farmacia que puede apoyarme, si los controles fueran adecuados en este país, uno podría decir que los genéricos cumplen con las mismas funciones de los de marca. Pero la realidad es otra. La realidad es que alguna vez, y si usted recuerda, la warfarina en la caja que había pasado por supuestamente todos los controles no sirvió y hubo que cambiarla. O sea, como no tenemos esa seguridad absoluta en este país, habrá genéricos que son maravillosos. Es más, los médicos recetamos genéricos. O sea, el concepto ese de decir que los médicos solo recetamos productos de marca es una farsa, porque nosotros también recetamos genéricos, pero genéricos que hemos comprobado a través de la clínica y la experiencia que sí nos han funcionado con los pacientes, que es diferente. Doctor Guardia. Sí, ahondando lo que dice el doctor Pastor, hay datos muy importantes. No es lo mismo la bioequivalencia que la biodisponibilidad del medicamento. Entonces, hay muchos genéricos que tal vez cumplen con la bioequivalencia, pero no cumplen con la biodisponibilidad. ¿Qué quiero decir con esto para la gente? No es lo mismo que diga que XY medicamento tiene 500 miligramos del producto activo y la otra parte, lo que se llama biodisponibilidad, es cómo se segrega este medicamento, cómo lo absorbe el organismo, y influye mucho también los otros componentes activos que tiene para fomentar una mejor absorción
o producir menos efectos secundarios. Comparto con lo que dice el doctor Pastor Pacheco, en realidad de que uno prescribe también genéricos, pero de compañías que uno tiene mucha seguridad. En el proyecto se abre a la libre a cualquier genérico y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Doctor, entonces explíqueme qué es bioequivalencia. La bioequivalencia es cuando un medicamento u otro medicamento tiene los mismos miligramos o la misma cantidad de componente activo. Ok, las dos capsulitas tienen el mismo diclofenaco. Sí, exactamente, y puede decir 400 miligramos de diclofenaco. Okay. Pero la absorción entre uno u otro puede variar, que es lo que se llama la biodisponibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno se puede tener una vida media apenas de 6 horas y el otro puede tener una vida media de 12 horas. La absorción de uno puede ser mayor y en el otro apenas se absorbe un 40, un 60%. Y así pasa con antihipertensivos, así pasa con muchos otros medicamentos. En la vida, uno de tantos años de ejercer la medicina privada también ha visto cuando uno receta un medicamento, inclusive hablar de antihipertensivos, que vemos que el paciente no compró eso, sino compró un genérico y no mejora la presión, no mejoraba y no mejoraba. Entonces, ¿cuál está usando? No, mire, ya, pruebe este otro, el que yo le mandé, y realmente se controla la presión. Qué coincidencia, ¿verdad? Porque eso es lo que llamamos, ¿no? La absorción de un medicamento puede variar mucho. Doctor Gallens. Sí, gracias, Randall. Mira, aquí como Colegio de Farmacéuticos nosotros tenemos también una amplia oposición al borrador del decreto. Casualmente, de la forma en que está construido, ¿verdad? A nosotros nos preocupa inicialmente que no es un decreto que sea necesario, porque en este momento ya la Ley de Establecimientos Farmacéuticos Privados, en el artículo 38, le permite inclusive al farmacéutico ofrecerle algunas alternativas terapéuticas al paciente dentro de la equivalencia terapéutica, siempre respetando la prescripción médica, ¿verdad? Entonces, por eso nos parece que realmente no viene a resolver absolutamente nada de lo que ya está en la palestra, porque eso ya es legislación desde 1998. Aparte de que inclusive es violatorio de lo que es la Ley General de Salud, porque en el artículo 105 establece claramente, y ningún decreto puede estar encima de una ley de la República, que se puede prescribir tanto con el principio activo como el nombre de marca, ¿verdad? Uh-huh. Pero más allá de eso, que son elementos importantes, lo que hay que conceptualizar y pensar un poco, ¿qué es un medicamento? Un medicamento es un bien esencial que va orientado a aliviar un problema de un paciente. Me llama la atención que en esta propuesta nunca hablan de pacientes, siempre hablan de consumidores. Y realmente desde la óptica de un profesional en salud, nunca hay consumidores, siempre hay pacientes. Ahora, un medicamento hay que distinguir, como lo decía el doctor Guardia, claramente dos componentes a nivel general. El principio activo, que es el que va a causar el efecto terapéutico, y los excipientes. Digamos, los otros elementos que conforman lo que nosotros denominamos la forma farmacéutica. Por ejemplo, en una tableta usted va a tener el principio activo y va a tener todos los demás excipientes o otros elementos que conforman la tableta. Es por eso que uno no puede, de alguna manera, en forma clara, decir que uno es igual al otro en el sentido de su efecto. Y algunos países que han producido o han tenido, digamos, alguna experiencia en DSI, inclusive solicitan pruebas de disolución para asegurarse que realmente la cantidad que pasa a sangre es la adecuada para el efecto terapéutico, e inclusive también pruebas de observar la concentración en sangre, porque al final el medicamento produce su efecto terapéutico una vez que ya se haya disuelto, digamos en el caso de una tableta o de una cápsula, y eso es fundamental. Entonces, una de las grandes preocupaciones de este colegio es reducir el tema de la medicina y del medicamento mismo, e inclusive de los actores profesionales, a un tema sencillamente de precio. El medicamento, detrás del medicamento, además del precio, usted encuentra efectos secundarios, encuentra experiencia clínica, encuentra estudios, encuentra interacciones medicamentosas. Inclusive, vea, le voy a poner un ejemplo sencillo para que todos podamos entenderlo. Un jarabe para la tos, que usted lo puede conseguir en una farmacia o se lo prescribe un médico. Un jarabe para la tos puede ser un problema si realmente, por ejemplo, tiene alcohol en su formulación o tiene azúcar.
Si usted tiene un paciente diabético, ese jarabe para la tos puede causarle un problema serio. Si usted tiene un paciente alcohólico, ese jarabe para la tos puede causarle un problema serio también de dependencia o de inicio de dependencia. Y nada de eso tiene que ver con el precio. Entonces la preocupación es querer reducir el medicamento al precio, cuando realmente los conceptos de eficacia y calidad son igualmente importantes desde todo punto de vista. Doctor, yo quiero entender algo en la dinámica. Yo, por supuesto, que voy a farmacias en mi vida normal. Si yo llego donde el médico y me dice, me da una receta bajo el criterio del decreto y me pone diclofenaco, 1 por día. Bueno, yo llego a la farmacia, entrego la receta. La persona que me recibe la receta me puede decir, bueno, usted puede llevar X marca, de marca, o puede llevar el genérico, o esa persona escoge, o sea, ¿quién escoge al final? Si yo compro el de marca o el genérico. Mira, al final el principio privado es que el paciente puede decir voy por uno o por otro, pero lo importante es que tenga todos los elementos de información, tanto del prescriptor como inclusive del farmacéutico, que le orienten, porque como le digo, no es un tema solamente de precios, el precio es un factor más. Lo tengo claro, pero digamos, con el decreto, si yo llego a la farmacia, ¿quién decide? Porque el decreto la receta solo va a decir diclofenaco. Entonces, el farmacéutico tiene que decirme a mí, bueno, es que hay varios diclofenacos, están estos de marca y estos de genéricos, escoja usted, eso es lo que va a pasar. Exactamente, el problema del decreto es que solo habla de que el precio es el único ponderante para tomar la decisión. Claro, porque cuando yo pregunte, ya le voy a dar la palabra, porque cuando yo pregunte, entonces voy a decir, ¿cuánto cuesta el de marca? Y me van a decir 5,000 y el genérico 1,000. Sí, puede ser, es el escenario, pero ese escenario ya pasa, ya ocurre en el momento actual, puede pasar. Sí, ese era mi como le decía, final. El artículo 38 ya lo establece desde 1998, ¿verdad? No es algo nuevo ni diferente a lo que ya conocemos en el día a día en productos equivalentes terapéuticos, ¿verdad? Ya les voy a dar la palabra, pero don Randall, aquí hay un aporte que hace una oyente que se llama Erika Moss, que me parece muy interesante, porque me dice, en el Estado que regule lo público, pero no los medicamentos que me receta mi médico privado. Esto es inaudito en un país libre solo por proteger a los productores de genéricos nacionales. ¿Ese cree usted que es la raíz de este proyecto de decreto? Don Randall, el tema es que la raíz del proyecto de decreto nosotros no la teníamos tan clara. Primero porque si usted toma este proyecto de decreto y toma los considerandos, que es donde está la motivación o la fundamentación de por qué tendría que promulgarse el reglamento, pues no son muy claros, ¿verdad? Es decir, son muy escuetos. Sin embargo, uno podría entender. No, usted puede hacer. Vamos a una cosa, si quiere, páseselo de este lado y así me habla viéndome a mí. Okay, pero tiene el micrófono de frente. Sí. Ahí, exactamente. El asunto está en que nosotros podemos presumir que la motivación para este decreto es que la población pueda acceder a medicamentos, por supuesto que seguros, eficaces, de calidad y a buen precio, ¿verdad? Pero viene la pregunta, es decir, en este país donde estamos atiborrados, para decirlo de alguna forma, de leyes y de reglamentos, una de las primeras cosas que debería hacerse es, cuando se va a promulgar un decreto de estos, es ver si ya está regulado. Y en efecto, como decían los doctores, esto ya está regulado desde 1998, cuando se dio una reforma del reglamento de establecimientos farmacéuticos privados, y justamente la motivación del Poder Ejecutivo en ese momento fue que la población pudiera acceder a medicamentos o alternativas terapéuticas diferentes a los medicamentos de marca prescritos, por un tema de acceso y por supuesto de precio, que dicho sea paso, en efecto no es el único componente o la única variable. Entonces eso, en primer término, ya lo teníamos regulado, ya está regulado con un elemento importante. Este reglamento, a nuestro juicio, tal cual está redactado hoy, es un reglamento arbitrario. ¿Por qué es un reglamento arbitrario? Porque en efecto, si, como decía la oyente, como dice Erika, doña Erika dice, bueno, si el medicamento es prescrito por el médico, es un medicamento de marca, no vamos a decir marcas aquí porque no se vale, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de medicamento de marca. Imagínense que de acuerdo con este reglamento... Pueden llamar al departamento comercial, cualquier marca. Si el medicamento es prescrito por marca, es decir, un paciente que ya ha estado probablemente en tratamiento con un médico, con un especialista, un médico general, que ya conoce a ese paciente, que conoce la patología de fondo del paciente, que le ha prescrito un medicamento que ha funcionado, a la luz de este reglamento ya no podría prescribir ese medicamento por marca. Entonces, para nosotros eso es una condición de arbitrariedad. Es decir, hay un tema de libertad prescriptiva tanto de médicos, odontólogos y de las obstétricas, y en este caso a nuestro juicio también hay una violación a la libertad provisional del farmacéutico, que si llega la receta a la farmacia, prescrito por marca, para el paciente correcto, en la dosis correcta, vía de administración correcta, es decir, son actos profesionales que están
bien realizados no se podría despachar, porque resulta que si usted la despacha, entonces este reglamento trae sanciones y usted la primera vez le hacen una llamada de atención y ya luego le cierran la farmacia, le cierran el consultorio médico o el consultorio odontológico. A mí eso me parece que es desde el punto de vista jurídico es una tremenda arbitrariedad y no se vale. Lo otro, evidentemente también, y es que nos parece que debieron haber revisado el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que es amplísima, don Randall, sobre eso, cuando ha dicho perfectamente que el médico, ¿verdad?, en este caso el profesional prescriptor, por su cercanía con el paciente, porque conoce el paciente y su patología, puede prescribir la opción terapéutica que considere correcta, y si es un medicamento de marca no tendría por qué no hacerlo. Entonces, en resumen para nosotros, digo yo en resumen, vamos a dar una oportunidad de analizarlo más a fondo, pero en resumen, el reglamento no pasa dos exámenes fundamentales que tiene que pasar toda norma jurídica, que tiene que ser razonable y proporcional. ¿Por qué no es razonable? Porque ya está regulado. Probablemente pudo haberse modificado este reglamento si lo que se quería era que se incluyera la denominación común internacional. Bueno, se receta por marca, si el médico quiere hacerlo así, y le incluye la denominación común internacional, pero eso no, está prohibido. No, para nosotros no es razonable eso, y luego es absolutamente desproporcional. Y les digo que este reglamento se aprueba y prácticamente el otro día ya tendría una serie de recursos en la vía judicial, porque es absolutamente arbitrario. Usted lo que dice es que se aprueba y el otro día estaría una acción de inconstitucionalidad pendiente de la sala. Las personas que se consideran afectadas probablemente podrían ir a la vía judicial con todo fundamento, porque no es posible que si un acto profesional se realiza bien, se vaya a castigar con cierre de farmacias, que a nosotros nos preocupa mucho como colegio de farmacéuticos ese tema. Es decir, si un farmacéutico toma una receta de un medicamento prescrito de forma correcta, ¿por qué le van a cerrar la farmacia por eso? Ok, el colegio de médicos está en contra, el colegio de farmacéuticos está en contra, la asociación de farmacéuticas y propietarios de farmacias independientes. Don Horacio, ¿qué opina del proyecto de decreto? Bueno, nosotros no podemos decir así como tajante, estamos a favor o en contra. Pues es interesante cómo dos colegios que representan gremios muy amplios dicen estamos en contra. Se lo digo pues de esta forma porque sabemos que hay agremiados de ustedes que están a favor, que tienen muchísimos años de prescribir de esta misma manera a nivel institucional. Igual el colegio de farmacéuticos, que tiene un amplio sector que también pues lo ve favorable, digámoslo así. Es interesante, muy interesante, como de muchas aristas indican de que esto ya está reglamentado, regulado desde el 98. Pues técnicamente podría ser, pero el aporte de nosotros que estamos en el mostrador día a día, les podemos presentar a ustedes ejemplos por los cuales eso no puede ser aplicado, en donde a hoy como farmacéutico yo no puedo cambiar un montón de casos de recetas que son prescritas por una marca y la ley no me lo permite, y eso le ocasiona al paciente un gran problema de salud, porque tenemos casos de pacientes que se le prescribe un medicamento X o Y de marca que ya no está en el mercado, puede ser hasta un antibiótico, y yo no puedo cambiar un antibiótico. Y así sucesivamente hay otros ejemplos de medicamentos que se escriben con patente, los cuales no se puede cambiar. Entonces se le limita el acceso al medicamento a esa persona. Y esa persona puede andar por 10, 15, 20 establecimientos. Yo puedo llamar a la distribuidora que importa el medicamento y me dice, ese producto está sin registro sanitario. ¿Dónde lo va a conseguir? No lo va a conseguir en ningún lado. Entonces, lo que ustedes indican que está normado o regulado desde el 98, en la práctica no es así. Bueno, ya para que hablen todos y después, después hacemos el intercambio. Otra cosa, que yo entiendo que cada profesional tiene su derecho y también la población tiene sus derechos, ¿verdad? La población y su paciente tiene derechos. Tiene derechos al acceso al medicamento, a la información, y este decreto viene a aportar mucho a la seguridad pública en su consumo de medicamentos. Algunas cosas que nosotros hemos podido determinar por estudios de OMS y OPS, porque esto es un lineamiento que se viene siguiendo de tendencia de países muy desarrollados, con sistemas de salud de primer mundo, con autoridades regulatorias de muy alto calibre. Por ejemplo, esto evita la duplicidad de tratamiento, que un paciente
que llega el médico y le hace una receta y le pone la marca A, pero la caja le está dando el mismo antihipertensivo prescrito de forma genérica, o de principio activo, perdón, llega y se va para la casa y se termina tomando los dos medicamentos, poniendo en riesgo su salud. Entonces evita duplicidad de tratamiento, error de despacho, porque en la prescripción por molécula es reconocida de forma universal. Entonces eso nos permite a nosotros como profesionales en el acto del despacho del medicamento evitar errores en el despacho, y está súper demostrado a nivel institucional y en otros países la efectividad de eso para evitar este tipo de riesgos, ¿verdad? También le da el acceso a la información para que el paciente se empodere de su tratamiento, para que se empodere y esté consciente de lo que está tomando y del beneficio que tiene su salud, además de la universalidad. ¿Por qué? Porque puede comprar el medicamento acá, se va con la prescripción del médico a cualquier otro país del mundo y por molécula el medicamento puede ser interpretado de forma correcta. Entonces le da mucha apertura, involucra mucho al paciente en la toma de decisión. Entonces es algo que nosotros vemos como un gran beneficio para la salud pública. Doctor, usted me dijo al inicio, nosotros no podemos decir tajantemente si sí o si no, pero todo lo que me ha dicho es que sí. Correcto. Entonces sí. Sí estamos. Apoyan el... Sí apoyamos, claro. Por una situación de salud pública. Sí lo apoyan. Sí lo apoyamos. Doña Carla. Okay. Bueno, yo no soy de meterme en estas cosas, tengo 20 años de trabajar en una farmacia en Palmares, me encanta ayudarle a la gente, estar ahí, y yo veo tan positivo lo que se quiere hacer con este decreto, que por eso vine, por eso estoy formando parte del grupo de los que estamos realmente a favor del decreto. Si bien es cierto, concuerdo con ustedes en que el decreto como tal tiene ciertos errores, son subsanables, y para eso estaba la consulta pública, y para eso ahora viene la oportunidad de que el gobierno pueda ver todas esas consultas y pueda esas observaciones y pueda lograr un verdadero cambio en ese decreto. Pero hay algo que a mí me preocupa, don Randall. Una cosa es prescribir por DCI o molécula activa, y otra cosa es prescribir o obligar a un médico a que prescriba por genéricos. Personalmente, eso no es lo que quiere el decreto. Lo que el decreto quiere, sencillamente, es que el médico prescriba en la molécula activa, que es, para los costarricenses que nos están oyendo, DCI, ese nombre tan extraño que suena, ¿verdad?, que es denominación común internacional, es como el sinónimo de la molécula activa del medicamento que hace el efecto, porque al final a usted lo que lo cura es la molécula, no la marca. Entonces, si bien es cierto, este decreto pues habla de precios, también es cierto que nosotros los farmacéuticos no estamos invisibilizados en la farmacia, y también es cierto que a nivel de país nosotros somos el primer nivel de atención. Es más, yo le digo a cualquier costarricense en este momento que cuando se siente enfermo y tiene un mal pequeñillo de salud, ¿en cuál es el primer lugar al que acude? Y le aseguro que un porcentaje altísimo estará diciendo que a la farmacia. Nosotros no queremos ni estamos en oposición, consideramos que el médico tiene todo el derecho y la libertad de recomendar el DCI o principio activo que quiera. Ese es su derecho, su libre albedrío. Este decreto no limita al médico a que él pueda escoger entre el universo que tiene de principios activos el que él considere con su expertise de profesional que más le sirve al paciente, porque incluso nosotros los farmacéuticos y los médicos, cuando estudiamos en las universidades, a nosotros no nos enseñan las marcas. Todos nosotros, cuando estamos en la universidad, nos enseñan las enfermedades y cuáles son los DCI que pueden exactamente curar esas enfermedades. Ahora, si el médico considera que él quiere una marca específica, el DCI, este reglamento o este decreto no lo limita, porque le está dando la oportunidad que con criterio técnico, científico, ponga ahí por qué quiere esa marca. Si él cree que no hay bioequivalencia y él está enterado que ese producto no tiene bioequivalencia, pues puede poner en su receta: quiero este DCI, esta molécula que cura, lo quiero de esta marca, y me tiene que dar a mí como profesional las herramientas para que él pueda prescribir con
con su criterio técnico científico. Ahora, quiero terminar con algo aquí para cerrar la idea. Nosotros no queremos que se sobreentienda que lo que queremos es obligar al médico a prescribir en genéricos. Lo que nosotros queremos es que como costarricenses que tenemos acceso a la salud y tenemos índices de salud desarrollados, podamos estar alineados con las políticas en regulación, en reglamentación que siguen los países desarrollados. Y nosotros tenemos data, por ejemplo, que por ponerles un ejemplo, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Suecia, Malta, todos estos países obligan al farmacéutico a cambiar cualquier marca por el DCI, que con su expertise como farmacéutico, siguiendo el criterio de lo que el médico puso en su receta, respetando el criterio, el medicamento como DCI que él puso, ofrecerle a los pacientes la opción que más se le ajuste a lo que él pueda pagar y que tenga calidad. Ahora, algo muy, muy importante que hay que rescatar es que el paciente no va a decidir solo. El farmacéutico es un profesional que tiene que estar ahí. Aquí no me dejan mentir los del colegio. Todas las horas que la farmacia esté abierta, tiene que haber un regente farmacéutico apoyando a las personas que quieran llegar para que puedan realmente tener mejor salud, para que puedan llevar el medicamento que les conviene. Entonces, el paciente no va a tomar una decisión sencillamente por precio, porque si hasta el día de hoy los costarricenses saben que cuando van a la farmacia el farmacéutico siempre trata de ayudarles, es parte del equipo de salud que junto a su médico quiere que esté bien, pues eso no va a cambiar, eso va a seguir. Don Fernando. Bueno, básicamente yo creo que el espíritu es lo que hay que tratar de entender. El espíritu del decreto es también darle al paciente la libertad de escoger, darle el derecho al paciente de escoger, ¿verdad? Porque dentro y la información, porque dentro de esto, dentro de los temas de salud, es muy importante que, por decirlo así, imaginémonos un triángulo, ¿verdad? En la parte de arriba del triángulo está el paciente. De un lado tenemos que tener medicamentos de calidad que hayan sido aprobados previamente por el Ministerio de Salud, porque no podemos decir hoy en día que todos los medicamentos que se comercializan en Costa Rica no tienen, no han pasado evaluaciones técnicas para que se comercialicen en el país. Y ustedes mismos, doctores, ustedes saben que muchos de los medicamentos que ustedes prescriben, no solamente a nivel privado son genéricos, sino que los estándares que tenemos de salud en el país es porque la caja brinda medicamentos genéricos. Buenos o malos, eso le tocará a las autoridades respectivas evaluar la calidad de estos medicamentos. ¿Me explico? Pero lo importante es que a los pacientes se les dé la oportunidad de decidir. Es el derecho del paciente no solamente escoger un medicamento de calidad, sino uno que se ajuste a su precio, a lo que tiene en su bolsillo en este caso. Y no sé si desean aportar. Sí, el doctor Guardia me había pedido la palabra y además cuando doña Carla estaba hablando, los 4 señores de televisión con la cabeza así. Sí. Así es que ya le voy a dar la palabra. Sí, en primer lugar, contestándole a usted, mire, en mi experiencia profesional de muchos años, le puedo decir que a mí me ha pasado medicamentos que ya han salido de la farmacia, en la receta va el nombre de uno, el número del consultorio o el número celular, donde lo llama y dice, doctor, tal medicamento ya no está no está en la farmacia, ya no se consigue ese medicamento, fue retirado. Por otro lado, muchas veces a mí me llaman bajo una receta y me dicen, doctor, no tengo este medicamento específico, pero tengo este otro y este y otro. Bueno, dele, como decía usted, el diclofenaco de esta otra marca o de esta otra marca. Esa es la libertad. El acto médico se debe realizar en una forma, como le dijimos, realmente concisa, precisa, y es un profesional que está valorando el paciente, está diciendo qué tomar, qué no tomar. Claro. La otra cosa, en la misma historia clínica que uno realiza en un acto médico, uno le pregunta al paciente, ¿qué está tomando usted? ¿Qué medicamentos está tomando? Y el médico sabe ahí que está tomando el mismo antihipertensivo y le dice, bueno, vamos a cambiarle este antihipertensivo, va a dejar este que usted está tomando y va a usted tomar este otro. No es que se lo está agregando, porque realmente un acto médico a nivel, principalmente donde está más afectando esto, es a nivel de la consulta privada.
El médico le está diciendo a usted, dejemos tomemos Usted sabe mucho que trabajó con una compañía, de lo que cuando introdujo su antiinflamatorio buenísimo COX-2, pues empezaron a salir otros tan buenos como ese a una mitad de precio, ¿cierto? ¿No es cierto? Y uno lo utilizaba, pero realmente volvamos a esto. El problema que existe es que ya lo vivimos ante la institución, como decía el doctor Pastor Pacheco, cuando en la caja ingresó una warfarina que supuestamente había pasado todas las pruebas. ¿Y qué pasó? Sí, hubo problemas, gracias a Dios no tuvimos causas fatales. Problemas que también pueden tener los medicamentos originales. También, porque también la biodisponibilidad y la bioresistencia de un organismo pues varía mucho. Entonces, y para eso usted tiene todo su criterio clínico ahí para poder anotarle las recetas. Entonces lo que nosotros decimos es, si yo voy confiado en que yo leí tal medicamento y se lo cambiaron, no se lo podríamos cambiar. Ya le reparto la palabra, doctor Pastor. Gracias, mire, la raíz del problema, supuestamente la raíz del problema, es el precio de los medicamentos. Ese es el argumento que tienen los políticos en este país. Resulta que el precio de los medicamentos no depende de la prescripción de un médico, y ustedes lo saben muy bien. ¿Qué están cobrando las distribuidoras de medicamentos? ¿Qué son las cargas sociales que tienen la distribuidora de medicamentos? ¿Cómo es posible que usted vaya a Ecuador y compre los medicamentos de marca, no estoy hablando de genéricos, de marca, a un tercio de lo que cuestan en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala? Entonces los políticos hacen creer a la gente que los culpables, y ellos siempre andan buscando a alguien a quien echarle la culpa de su ineptitud. Y entonces ahora sí, los médicos están prescribiendo productos carísimos y son los culpables de que en Costa Rica la gente no tenga acceso a la medicina. Eso es una farsa porque le puedo decir, y con conocimiento de causa, que los medicamentos en otros países son muchísimo más baratos que en Costa Rica. Sí. Entonces, busquemos causas reales de los precios del medicamento. No, pero aquí no dice eso. Lo que dicen es, además, porque aquí hay mucha gente participando hoy, lo que dicen es, los médicos están casados con casas farmacéuticas porque entonces les dicen, si usted vende o receta tantos de esta marca, entonces se va a un congreso médico en Grecia. Eso es lo que la gente está diciendo. Bueno, le puedo decir, y con los compañeros aquí de las farmacias también, que existe ese compromiso cuando recetan genéricos y van guardando como una etiquetita que tienen ahí los medicamentos, y que se llama un bono. Es que eso no se trata de tratar de tirar para un lado o para el otro. Es que por 100 colones, es un tiquetito de esos 100 colones. Claro, definitivamente nosotros no vamos a cambiar nada. Esa es la razón. Un momento. Entonces no pueden argumentar que los médicos hacemos eso, porque para nada. Claro, pero es que aquí hay una cosa, vamos a ver, porque cuando la gente está planteando, porque hay pocos programas donde el criterio de la gente está tan dividido como este, realmente vamos 50-50. Cuando yo digo, bueno, efectivamente hay médicos que recetan de una marca porque las casas farmacéuticas efectivamente les dan cierto beneficio, eso pasa. Eso pasa y yo lo he visto y claro, pero en los genéricos también pasa, porque entonces las casas, lo que iba a decir era eso, porque entonces las casas de genéricos le dicen a uno, no venda el original, no receta el original, del genérico y le doy también un precio, es decir, pasan todos los medicamentos y pasa, y discúlpenme, pero yo soy de Cartago, conozco grandes farmacias y conozco farmacias pequeñas, pasa también en todas las farmacias. Ese es un detalle. Aquí hay dos situaciones que a mí me llaman la atención. Una, que les da la razón a ustedes, diciendo, bueno, ¿por qué el Estado tiene que meterse en un tema absolutamente privado? Es decir, si yo quiero que solo me receten genéricos, pues voy a la caja, a Levi's, solo me recetan genéricos, y además mi compromiso o mi decisión es ir donde un médico privado para preguntarle cuál es para usted la mejor opción que tiene para mí. Esa es una parte. Pero por la otra, en el de ustedes existe lo que aquí están llamando los oyentes la libertad del paciente para escoger, porque sienten que recetándole una marca en particular le restan, digamos, libertad. Sobre eso vamos a conversar, pero ustedes ya hicieron uso de la palabra, permítame solo ordenado, ya habló el doctor Pastor, el doctor Guardia en la segunda ronda, ya van ustedes en la segunda ronda, doctor Gattins. Mire, yo creo que es importantísimo, Randall y estimado Radio Escuchas, no perder de vista lo que estamos hablando el día de hoy y lo que nos trae realmente en esta mesa de discusión y aclarar algunos conceptos. Realmente, si ustedes se van directamente a lo que propone el decreto o el borrador,
yo creo que es importante. En el artículo 4 dice claramente: solo se podrá prescribir medicamentos los médicos, odontólogos y obstétricos. Los dos últimos solo podrán hacerlo dentro de su área de profesión. Toda receta o prescripción deberá efectuarse en forma obligatoria, expresando el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional. Ahí yo no veo, disculpe, doctor, déjeme terminar. Ahí yo no veo absolutamente ningún espacio para que se pueda dar la experiencia clínica que pueda tener el facultativo a la hora de prescribir. Y eso es lo que estamos definiendo. Entiéndase que el doctor con su experiencia decía que es lo mejor. Sí, o sea, si él tiene la experiencia es por algo, y por algo usted paga una consulta privada para esa experiencia. Es que, Randall, yo se lo digo con toda la claridad del caso, el DSI que hemos comentado, esta denominación común internacional, ya se da en el país. Es más, en el 70% de lo que se dispensa en Costa Rica se dispensa con DSI, porque en volumen el 70% que se dispensa en Costa Rica se va a través del Seguro Social. Entonces ya hay una población del 70% que se va a través del DSI. El mercado privado es un mercado que está siempre diseñado para crear una alternativa y que usted como paciente, como médico y como farmacéutico pueden aportar a esa alternativa. Pero realmente cuando se empieza a coartar la libertad profesional y de alguna manera nadie le está quitando el derecho al paciente de que decida, pero tiene que decidir de una forma informada. ¿Informada por qué? Porque los profesionales de salud le indican qué es lo que tiene que hacer y guiarlo. Mire, es como usted que quisiera construir una casa sin la guía del ingeniero, por favor. O sea, esto es medicina privada y la medicina privada se comporta diferente. Un paciente que sale del Seguro Social porque no tuvo, digamos, el efecto terapéutico, lo que busca afuera es algo diferente y es algo donde hayan alternativas. Uno no puede tampoco satanizar a las compañías farmacéuticas porque no solo generan innovación en el mercado, igual que las genéricas lo pueden hacer de alguna manera en su desarrollo, sino que dan educación continua. Un medicamento para salir al mercado en sus fases de estudio y preestudio puede durar hasta 15 años. Pero también las nuevas moléculas las tenemos gracias a esa innovación y a ese desarrollo. Entonces aquí no es cuestión de satanizar unos u otros. Los dos pueden tener buenas prácticas o malas prácticas. La realidad es tener la libertad para hacerlo y por favor no supeditar el medicamento o la salud a un precio, porque su salud no tiene precio. Licenciado. Doctor Madrigal. Licenciado Madrigal. Porque Gracias. últimamente en Costa Rica andamos muy cuidadosos con los títulos académicos. Eso lo entendemos. Miren, si volvemos a la redacción del reglamento, y perdón, porque uno como abogado tiende a revisar el articulado, porque es que este texto eventualmente va a dar lugar a que los funcionarios del Ministerio de Salud tomen incluso hasta una decisión de cierre de un establecimiento, y eso es mucho decir. Entonces, nosotros revisamos dos artículos importantes, ahora que el doctor me estaba comentando también del artículo 5, vean qué interesante. Sorpresa. No, para nada, ya lo habíamos analizado, y realmente la sorpresa para nosotros es más bien la mala técnica de redacción que tiene este reglamento, porque aquí dice, claro, pero y lo que dice redactado es otro. Sí, correcto. ojalá que sea subsanable, ¿verdad? Porque las observaciones, recuerden que no son vinculantes, así como está puede salir. Vean ustedes que si ustedes toman el artículo 4 de este reglamento, aquí hay una prohibición clarísima para que el médico o el odontólogo prescriban por marca, es decir, no pueden, definitivamente no pueden. Aunque la doctora diga hoy, y ya le voy a dar la palabra a usted, aunque la doctora Solórzano diga hoy, no, si usted lo justifica a la par, qué difícil es hablar de esto sin decir marcas, que usted diga, le receto diclofenaco, pero el doctor pone a la par, voy a inventar una marca, Roltaren, le pone, necesito Roltaren, entonces para darle ese diclofenaco. Sí. ¿Eso se puede hacer como dice la doctora o no se puede hacer? Es que si usted lee el artículo 4, Randall, y le hace una interpretación literal, que esa misma interpretación la puede hacer un funcionario del Ministerio de Salud que tiene la potestad de ir a cerrar un establecimiento, y perfectamente va a decir que no. Y el artículo 9 dice perfectamente que el establecimiento farmacéutico, es decir, la farmacia, ¿verdad?, el consultorio médico u odontológico que no cumple con esto, es decir, tiene como medida el cierre. Ahora, si nos vamos al artículo 5, dice que, y aquí hay una contradicción, dice que los regentes farmacéuticos deberán ofrecerle al consumidor las alternativas que correspondan al medicamento prescrito, informando sobre el precio de cada uno. Vean que el tema de precio sigue siendo como un factor ahí dominante, ¿verdad? No dice ninguna otra condición, hay un énfasis en el tema de precio. Dice, salvo que el médico odontólogo obstétrico hubiese indicado otra cosa en la receta. Entonces aquí hay una contradicción flagrante, clarísima, prácticamente insalvable entre estos dos artículos. Ahora, ¿cuál prevalece? Nosotros no lo tenemos claro. Eso quedaría
a la decisión del funcionario correspondiente que le toque interpretar esto, ¿verdad? Repetimos con la opción incluso de que se vaya a cerrar un establecimiento. Ahora, si ustedes revisan este artículo 5, a nosotros nos lleva nuevamente a concluir que ya esto está regulado en el artículo 38 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos Privados desde 1998. Entonces, si lo que se quería era que a la prescripción que hacen los médicos, los odontólogos y los obstétricos se les incluyera la denominación común internacional, entonces ¿por qué no se reformó ese artículo 38? Se le incluía eso nada más y no se le restringía la potestad de que se prescribe por marca, ni tampoco se dejaba un reglamento tan arbitrario con medidas de cierre. Bueno, yo quiero preguntarle eso, ¿por qué? Es que eso es lo que no sabemos. No, yo creo que sí saben. Yo creo que en el fondo sí saben. Pero sí sabemos que, don Randall. ¿Y por qué? Vamos a ver. Es que, insisto, es muy difícil hablar de eso sin decir marcas. El Ministerio de Salud llega y dice, yo de ahora en adelante no quiero que los médicos me pongan en una receta Morival, sino que me ponga ibuprofeno. ¿Verdad? Y entonces, usted lo que me acaba de decir es, que bastaba con que el médico pudiera poner Morival y siquiera a la par, entre paréntesis, ibuprofeno. Sí. Ahí está el elemento activo. Eso es lo que usted dice que se puede hacer. Mi pregunta es, con la experiencia, más allá del texto, ¿por qué es que el Ministerio de Salud les quiere prohibir poner Morival y dejarle solo el ibuprofeno? Y porque está prohibido en otros países. O porque hay intereses de por medio. Es que... Bueno, vea, yo creo que nos toca a nosotros. Ya voy. Es que... Ya voy, doctor. Pero, licenciado Madrigal, ¿usted tiene alguna referencia respecto a ese en particular? No, porque el reglamento viene del ministerio, hay que preguntárselos. Hay que preguntárselos a ellos. Es abogado, entonces ciña el texto de la propuesta de es que nosotros no seguimos al texto, don Randall, porque es que con esto es lo que se va a trabajar. Si esto sale así, es con esto con lo que se va a trabajar. Y el problema de la norma, y todos los que estamos aquí lo sabemos, cuando un reglamento es poco claro, eso que es lo que da margen de interpretación. Y para interpretaciones hay, puede haber tantas como vemos aquí. Directamente, ¿el gobierno está casado con las productoras de genéricos? Yo quisiera creer que no, ¿verdad? Ustedes dicen que no. Yo espero creer que no. Algunos creen que sí. Digo, es una opinión, no los van a demandar. ¿Qué beneficio tendría el gobierno con eso? Le pregunto. No sé, pero ¿alguno cree que sí? No sé. Yo creo que ya entra en el campo de la especulación. Ustedes los tres dicen no tajante. No, sencillamente no. Ustedes no están tan seguros. Ahora, sí hay una apreciación. Lo que me gustaría hacer es que se habla mucho de la experiencia internacional. Doctor, yo quisiera, digamos, de alguna manera aclarar esto. En países donde esto sea, y le pongo el ejemplo México, donde se ha llevado esto a cabo, a la par, en forma paralela y en forma responsable, hay estudios de bioequivalencia y estudios de biodisponibilidad sobre el medicamento, para que realmente el consumidor, el farmacéutico, inclusive el médico, tenga la certeza de la intercambiabilidad. Esto no se puede hacer de alguna manera, generar 4 páginas y decir, ya resolvimos, si no existe la investigación clínica. Vea, México inclusive hizo institutos específicos para que estudiaran mexicanos cómo responde ese medicamento, y si esa disolución no está disponible y si no hay equivalencia, o sea, si en los niveles sanguíneos no aparece el medicamento en las mismas concentraciones, usted no puede asegurar intercambiabilidad. Doctor, usted lo que me quiere decir, discúlpeme, es que el genérico no es una copia. De alguna manera no puede intercambiar exactamente el mismo y decir esto es exactamente, o sea, no son intercambiables hasta que no se demuestren realmente esa intercambiabilidad. Van ustedes, pero voy a empezar al revés, don Fernando. Básicamente, respondiendo a lo que dice el doctor Gallens, más o menos en el año 2016 vino un funcionario del COFEPRIS en México, ¿verdad?, que es una institución que se encargó de dar asesoría y política pública en México para abaratar los costos de los medicamentos, porque lo que nos tiene aquí sentados es, como dice el doctor Pastor, es el precio de los medicamentos. Una estrategia que se hizo en México, ¿verdad?, que fue un poco agresiva de parte del gobierno, ¿verdad?, fue que dio incentivos a la industria nacional de genéricos y aumentó la venta de medicamentos genéricos en el país. ¿Eso qué ocasionó? Que los medicamentos de los laboratorios transnacionales, al ver tanta competencia de un precio muchísimo más bajo, sigamos con el ejemplo del diclofenaco, hizo que los diclofenacos de las casas transnacionales bajaran de precio. Esa es una de las estrategias que ellos utilizaron. Esta es una estrategia que a nivel internacional se ha utilizado en muchos países desarrollados, que en cierta manera lo que desea es darle la opción al paciente, el derecho al paciente de saber qué es
el medicamento que va a tomar y el precio, si lo puede pagar o no a nivel privado. Yo quiero también ampliar sobre el tema de los medicamentos de estrecho margen terapéutico, porque cuando se dicen cosas, confunden a la población, la asustan diciéndole que el medicamento no va a funcionar y que hay casos como la warfarina, ¿verdad?, como anticoagulantes, casos como los antiepilépticos, casos como los antirretrovirales, ¿verdad?, que son de estrecho margen terapéutico. Pero señores, desde el punto de vista práctico, un diclofenaco, ciertos medicamentos que se recetan en el día a día por denominación común internacional no van a causar mucho problema porque muchos de estos medicamentos funcionan desde el punto de vista práctico. Si vamos a querer ponernos a defender con puntos y con comas, con estudios clínicos y bioequivalencia, en este país, si ustedes van, tenemos más de 8,000 medicamentos inscritos hasta el día de hoy y que se comercializan en el mercado privado. De esos 8,000 medicamentos, si acaso hay 150 con bioequivalencia. Entonces, si nos ponemos muy estrictos con bioequivalencia, señores, realmente los médicos no tendrían alternativas para prescribir, ni la caja exactamente. Entonces, lo que se quiere con este decreto y el espíritu, que yo esperaría un apoyo real del Colegio de Médicos, del Colegio de Farmacéuticos, en construir algo a favor de la población, no de obstruir en este caso, que eso es lo que yo he sentido. Muy, don Horacio. Yo quería tal vez comenzar porque Randall leyó el artículo 4, leyó el artículo 9, pero siempre no leyó el artículo 5, porque el artículo 5 es donde indica que el médico puede justificar con una justificación técnica científica si él considera que no puede cambiarse el medicamento. Por eso le digo yo, el estrecho margen terapéutico. Y si nos vamos a la práctica hoy, porque opino yo que, como le digo, que estamos en el mostrador y vemos el día a día del paciente y las recetas, ¿qué opino yo? Como usted dice, ¿por qué el Ministerio de Salud lo quiere hacer de esta forma ahora? Porque, según lo que se da desde el 98, no se está haciendo efecto en la población y en la prescripción que se da día a día. O sea, eso no está surgiendo un efecto como estaba. Entonces, por eso está sugiriendo un cambio. Más drástico. Un cambio para ver si con eso se logra hacer de una forma más eficiente. Otro aporte es que, como indican los doctores, vamos a ver, que la caja cubre el 70% de la población. Eso no es exactamente cierto, porque tenemos 1 millón de personas. No estamos hablando de la población. De los medicamentos despachados en el país, doctor, nada más para aclararle. Gracias. De todos modos son 550 millones los que se transan a nivel privado. A nivel privado, de 550 millones de dólares, ¿verdad? Hay muchos intereses dentro de esos 550 millones de dólares que se venden anualmente. Entonces, como el doctor mencionaba ahora, hay muchas prácticas que probablemente están prohibidas al día de hoy, pero que realmente quizás no se están regulando de la manera apropiada. Entonces, dentro de eso hay muchas cosas que hay que ir corrigiendo. La idea en este caso es ir construyendo para tener una sociedad que tengan mejor acceso a los medicamentos, porque no solamente es que el médico, que es el especialista en el diagnóstico de la enfermedad y en escoger el principio activo, también le permita dentro de la sociedad al farmacéutico, que es el especialista en los medicamentos, que sabemos cuáles son genéricos, copias, bioequivalentes, no bioequivalentes, podamos ofrecerle a los pacientes las mejores alternativas de acuerdo a su bolsillo. Doctores, ya le doy la palabra a don Horacio porque ya le quito tiempo a don Fernando y ya les devuelvo a ustedes la palabra. Y yo no he hablado. Y doña Carla no ha hablado. Eso está peor que el debate político de 2018. Pero los médicos tienen fe pública. Sí, en el sentido de nosotros, cuando hacemos dictámenes médicos, cuando hacemos de función, todo eso, eso se llama fe pública. ¿Qué pasa si yo llego a la farmacia y pido Desogestrel? ¿Qué me dan? Esos nombres son tan buenos, ¿no? No, ese sí existe, esa es la molécula. Desogestrel. Si usted lo aplica. Yo le pido así, Desogestrel, ¿me da un genérico o me da uno de marca?
Tendría que ver qué hay en el mercado, qué calidades tienen los productos que hay en el mercado. Tendría que ver si los genéricos que existen son genéricos que realmente sean confiables, que tengan calidad, que tengan eficacia, comparándolo con el original. ¿Qué importancia tiene el excipiente en ese medicamento? En este caso, lactosa en menos de 65 miligramos. Tendríamos que ver si el paciente tiene alguna intolerancia a la lactosa. Entonces ya ahí entra en juego la expertise del farmacéutico, porque usted no está llegando a una pulpería a comprar... Claro, doctora, a eso quería llegar. ¿Por qué yo tengo que confiar en la expertise del farmacéutico y no en la expertise del médico que me receta un medicamento en específico? Porque yo le devuelvo la pregunta. Por favor. ¿Quién dice que no estamos confiando en lo que el médico prescribe? Si el médico si usted llega a pedirme desogestrel y me trae una receta, yo asumo y yo absolutamente respaldo que viene en una receta, que hubo un profesional médico que tuvo que hacer un diagnóstico, que ese profesional decidió para ese paciente esa molécula. Entonces, ¿por qué usted me va a venir? ¿Y por qué no decidió Leracet? Es que esa es una Ceracet. ¿O qué me está refiriendo? Sí, yo le puse la L, doctora. Perdón, pero sí. No importa. Bueno, ok. Bueno, no importa. A mí me puso subjetivo, pero digamos... Ok, porque al final, si él solo le pone a usted la marca, lo está direccionando solo a una marca que le impide a usted, como paciente, en el universo de ese principio activo, de opciones, poder comprar otra que no cueste lo que cuesta el Leracet, sino que cueste tal vez menos, y que le funcione igual. Permítame hablarle de la experiencia del consumidor. Yo llego a la farmacia a comprarle esa. Y entonces llego y le digo, necesito desogestrel. Y usted me dice, vea, Randall, ahí, no sé cuántos habrá, pero digamos, hay 6. Este de marca, este genérico, ok. Y hay 2 posibilidades. O que yo le pregunto, doctora, ¿cuál es la más barata? Si nos guiamos, digamos, por el criterio que tiene el Ministerio de Salud en ese momento, o que yo le pregunto, doctora, ¿cuál es el mejor? Ahí ¿bajo qué criterio me va a decir cuál es el mejor? Bajo mi criterio, que soy una profesional especialista en medicamentos y quiero lo mejor para usted. Y si yo le pregunto a ellos exactamente lo mismo, y le digo, doctor, recéteme el mejor. Yo le quiero decir algo, perdone que le interrumpa. Usted me está diciendo que lo mejor profesionalmente que usted sabe. Pero ese paciente va a llegar donde usted o me llega donde mí y me dice, el medicamento que me dio no me sirvió. Donde usted la ve una vez, tal vez usted no vuelva a ver ese paciente. ¿Qué le hace pensar a usted que yo le voy a dar algo que no le sirva? Bueno, por eso, volvemos, que la bioequivalencia, vamos, que la biodisponibilidad, tal vez sea la misma bioequivalencia que yo lo hablé desde el principio, pero la biodisponibilidad del principio activo y la absorción del mismo no es igual. ¿Quién me va a decir? Usted va a volver a ese paciente. ¿A quién llama? No la va a llamar a usted. Me va a llamar al médico, el medicamento tal, es que en la farmacia me dieron Doctora, y no servía. Es que a la conclusión que yo quería llegar antes de darle la palabra es que, por ejemplo, yo no sé nada de medicamentos, nada. Entonces, y supongo que la mayor cantidad de consumidores tampoco sabe nada. Entonces, si yo le digo, deme desogestrel, y le digo, doctora, ¿cuál es el mejor? Para que con su experiencia me lo diga a mí, y yo seguramente, usted me dirá, es este, yo diré, la doctora dice que es este, digamos, no tengo ningún elemento para contrarrestarlo. ¿Por qué no aplico el mismo principio con ellos? Y entonces voy donde el doctor Guardia y le digo, doctor, ¿cuál es? Este es un anticonceptivo. Entonces le puedo preguntar, o al doctor Gadgens, ¿cuál es el mejor? Y me dice, Leracet, para cambiarlo por L, y entonces yo ya confío en su criterio como puedo confiar en el suyo. O sea, ¿por qué el Estado se mete en eso? Yo realmente creo, Randall, si me permite, doctora, yo se lo devuelvo. Hay 2 elementos que mencionó la doctora Solórzano que me parecen muy rescatables de su comentario. Ella habla de eficacia y calidad. O sea, el tema con toda esta situación de si es genérico, si es patente, si es copia, es casualmente asegurarle a la población y a los profesionales de salud que existe eficacia y calidad, señores. Es que es lo más importante. Cuando hablamos de precios, ¿sabe usted, Randall, cuál es el medicamento más caro? ¿Cuál? El que no es efectivo. Entonces, de alguna manera, estamos obsesionados con el tema precio, y entiendo que es un tema político también importante, pero realmente el medicamento es un bien esencial. Mire, nadie se levanta en la mañana, y yo puedo levantarme y decir, hoy quiero comerme una hamburguesa, aspiro a comerme una hamburguesa, pero nadie se levanta en la mañana pensando que va a ir a comprar un medicamento. Tenemos una conceptualización del precio errada, porque de alguna manera nadie quiere gastar en medicamentos, nadie quiere enfermarse. Entonces,
lo mínimo que nosotros podemos asegurarle a ese paciente, y trabajando en conjunto el farmacéutico y el médico el farmacéutico, es que se reciba la mejor terapia posible. Pero tampoco podemos aventurarnos a hablar de eficacia y calidad si no hay ninguna prueba que lo evidencie, y eso es importante. Doctores, tienen 7 minutos para hablar, ustedes 3 y se lo distribuyen. En este caso, o sea, el doctor Guardia mencionaba hace un momento que el criterio, y usted también, don Randall, mencionaba hace un momento que esto es un asunto de que tanto el médico como el farmacéutico sabemos cuáles son medicamentos de calidad o no. ¿Me explico? Ok, en ese momento es un momento decisivo para el paciente, porque el paciente, como dice el doctor Gallens, ¿verdad? El paciente se toca el bolsillo para ver si le alcanza o no le alcanza. ¿Me explico? Por eso se ha vuelto un tema político, porque a nivel del gremio no hemos podido solucionar esta situación. ¿Me explico? Porque realmente al día de hoy estamos llegando a un extremo al cual las cosas están colapsando y tenemos que encontrar una salida a esto. Si ustedes ven, hay un status quo que hay que romper y tenemos que cambiar las cosas porque las cosas no pueden ser iguales. Perdone, te quiero decir nada más algo. No le están dando importancia a lo que dijo Luis Carlos Pastor Pacheco. Realmente, ¿por qué en otros países ese medicamento es más barato y aquí no le están entrando al meollo del asunto? A la estructura de costos de las farmacéuticas. Bueno, pero eso es otro tema. Ahorita... Es que es que este tema es un tema muy extenso que realmente podríamos otro día sacar el rato para hablar sobre ese tema, ¿verdad? Que eso tiene que ver mucho con los laboratorios y su estructura de precios a nivel internacional. Además de las políticas públicas de los distintos gobiernos, ¿verdad? Que los gobiernos han intervenido, como se está haciendo en este momento, ¿verdad? Gobiernos tienen que intervenir porque cuando usted lo deja a la libre a la industria, ¿qué hace la industria? La industria hace lo que quiere. ¿Me explico? Entonces, realmente esto es uno de los primeros pasos que se están haciendo, es uno de los esfuerzos que se están haciendo para darle poder al paciente, darle información al paciente, darle la alternativa al paciente para que el paciente se involucre dentro de la toma de decisiones. Doctor, pero es un involucramiento solo en el precio. O sea, si yo llego y pregunto, diclofenaco, yo llego y pregunto de diclofenaco, y entonces usted me dice en su farmacia, usted me dice, Randall, hay 5 tipos de diclofenaco. Yo no tengo idea, no tengo la libertad de escoger porque no tengo información. Seguramente la cederé a usted y le diré cuál es el mejor. Pero yo no le voy a dar la mejor opción de acuerdo al precio. Yo le puedo decir a usted, tal diclofenaco se absorbe más rápido. Pero doctor, casualmente lo que dice el decreto es eso. Perdón. El decreto eso es lo que dice, el precio. Gracias, Randall. Pero, y yo aquí ya le devuelvo la palabra, pero ellos también pueden hacer exactamente lo mismo. Claro que sí. Pero ¿quién es el que está en el punto de venta final? Digamos, yo vuelvo a lo mismo, gracias Carla, porque nosotros somos el especialista en el medicamento, ¿verdad? Pero vuelvo al mostrador, a la práctica. ¿Cuántas veces nosotros tenemos pacientes que llegan con una receta de ustedes? Y no necesariamente de marca, con el innovador, sino como un genérico copia que ni siquiera tiene bioequivalencia, doctor. Esa es la realidad. Si usted se va al IMS, por ponerle un ejemplo, que es la estadística para todos los costarricenses y entiendan, es la estadística a nivel nacional de los productos más vendidos en las farmacias privadas, usted se dará cuenta que sí, por supuesto, están los productos innovadores. Yo no tengo nada en contra de esos productos. Excelentes, pero si usted agarra los 100 productos más vendidos en el IMS, se va a dar cuenta que las marcas de genéricos que están ahí de primeras, y que no son necesariamente bioequivalentes. Espérese, esos medicamentos que el médico está recomendando no tienen bioequivalencia. Entonces yo no puedo hablar, pero no son solo los médicos. Cuando esa persona va a la farmacia, a ustedes les prescriben ese mismo medicamento. No, pero nosotros no prescribimos. Entonces, nosotros no prescriben, se lo recetan o se lo recomiendan. Es exactamente la misma cosa. Lo que podríamos decirle es que en general, los productos más vendidos a nivel de farmacia no son precisamente los bioequivalentes en marcas, sino los que usted ve en los buses o los que usted ve en las redes sociales. Los que tienen más peso de mercadeo. Exacto. Entonces al final pues estamos hablando un mismo idioma. Todos nosotros quisiéramos realmente que el paciente reciba medicamentos bioequivalentes y que tengan calidad. Pero entonces ¿en quién confío yo? Porque vamos a ver, yo usuario, yo puedo 10 veces ir al médico, 5 veces y 5 veces ir a la farmacia. Ajá. Y me pasa exactamente lo mismo. Entonces bajo ese criterio yo no voy a saber si el médico que me lo recetó
se fue por un interés comercial, y si yo voy a la farmacia, disculpe que use la suya de ejemplo, que estoy hablando con usted, si yo voy a su farmacia y le digo, doctora, es que viera que me apareció este salpullido en el brazo, usted se vuelve y me dice, ¿cómo voy a saber yo que no escogió tampoco por la marca? Pues resulta que usted como paciente tiene libre albedrío y tiene derecho a escoger al médico que va y a la farmacia que va. Exacto, eso es lo primero. No quedamos igual. Claro, si yo escogí un doctor de ellos, ok, entonces yo le digo a usted y le digo a los doctores, ¿cómo cree que se siente uno cuando está en la farmacia y llega un paciente pobre en el día a día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, viene a comprarte un medicamento prescrito y viene con una marca genérica que ni siquiera es bioequivalente, que por tener publicidad vale un montonón de plata, y que el doctor le ponga esa receta, no cambie la receta, porque así es hoy en día, que en base a ese reglamento, si el doctor pone no cambia la receta, no me da ningún criterio técnico, entonces yo tengo que no cambiar la receta, y el medicamento que va a llevar el paciente ni siquiera es bioequivalente, y va a pagar un montón de plata. Entonces yo le digo a usted, ahí es donde yo digo que hasta dónde ese reglamento es suficiente. Usted en ese momento no puede decirme, doctor, usted en ese momento no puede decirme, vea, Randall, hay un genérico. No, porque dicen, no, porque sencillamente ponen no cambie la receta. Con el reglamento 91 con el reglamento que ellos defienden, ahí el médico pone no cambia la receta, y yo no puedo sugerirle al paciente nada porque el médico, y yo respeto el criterio del doctor, pero resulta que ese doctor me está prescribiendo una molécula genérica que ni siquiera es bioequivalente, que cuesta un montonón de plata, y resulta que el paciente va a tener que invertir en una marca, no en la molécula que lo cura. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso en relación al reglamento? Pues imagínense si es importante que los médicos prescriban en DCI, que el mismo colegio con otras juntas directivas ya había hecho un reglamento para eso. Entonces, ¿cuál es el problema que deje de ser un reglamento interno y se convierta en algo general? Que no solamente nosotros, los farmacéuticos, tengamos que cumplir, sino que un médico, si me pone no cambie receta, me escriba su criterio técnico. Pero ¿por qué razón? Porque si no, ¿cómo hago yo para poder decirle a un paciente? Doctora, yo no tengo por qué hacer una epicrisis en una receta. No le estoy pidiendo una epicrisis. Los argumentos no estoy pidiendo, yo tengo que poner es alérgica a tal cosa. Porque el paciente tiene el derecho de saber. El paciente sí, pero yo no tengo por qué poner en una receta eso. El paciente tiene el derecho de saber porque usted eligió una marca de genérico no bioequivalente. Ajá. Y que usted lo justifique. No, se están yendo al otro extremo. Es que esa es la realidad del día a día. La venta de genéricos no es la realidad del día a día. Desde la ignorancia, ¿no es mejor prohibir la venta de genéricos no bioequivalentes? Pues ha habido una tendencia a nivel nacional. Pues eso es lo que el Ministerio de Salud debería hacer desde hace tiempo. Debería. Volvamos a lo que yo dije al principio. Yo aquí hice muy bien la explicación de lo que es biodisponibilidad y lo que es bioequivalencia. Y yo lo dije muy claro, lamentablemente en Costa Rica no existe ningún laboratorio específico que haga bioequivalencia. Entonces, como habló el doctor, en México, ¿cómo controló México esto? Haciendo laboratorios donde decir tal marca, tal genérico, a este país no entra, no se puede dar porque su bioequivalencia no es aceptable. Pero dentro de esto, como es en Estados Unidos, yo necesito mantener el dinero del programa para que siga al aire. 3:16, vamos a la pausa y volvemos. Eso se puso bueno. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. 3 de la tarde con 22 minutos. Nos quedan 7 minutos de programa. Gracias, porque no nos quedan 7, pero vamos a hacer que queden 7, Jefferson. Minutos de programa, porque si no aquí se va a armar un problema. Voy a arrancar de allá para acá. Cada participante va a tener un minuto para hacer un cierre con su criterio. Don Randall. Bueno, rápidamente, la iniciativa, es decir, el que el paciente tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad, por supuesto que es una iniciativa que el Colegio de Farmacéuticos apoyaría. Ahora,
que se haga de la forma correcta, en un reglamento claro, no con un reglamento oscuro como este, con una serie de contradicciones e incluso con un amplio margen de interpretación para el funcionario de salud, que repito, podría incluso hasta cerrar establecimientos farmacéuticos, consultorios médicos. Lo otro que, el programa era del reglamento, ¿verdad? Es esta materia tal cual, prácticamente está aquí, está en un proyecto de ley que viene, que es del diputado Welmer Ramos, ¿verdad? En donde viene quizás ya un análisis mucho más amplio, más integral de lo que está ocurriendo con el mercado de medicamentos. Es decir, si el tema es el acceso, el tema de costo, bueno, hay que analizarlo integralmente. Yo creo que hace falta un análisis exhaustivo del mercado de medicamentos en el país, ver qué es lo que está pasando, por qué se están encareciendo los precios desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero también creemos que el venir a poner parches con iniciativas como esta tal vez no sea la mejor opción, ¿verdad? Para terminar, revisar el reglamento, así como está tal cual, creo que no es en absoluto conveniente que se saque, ¿verdad? Doctor, si usted quiere, gasta su minuto ya. Esto, definitivamente el licenciado Randall tiene razón en eso, o sea, definitivamente viene otro proyecto que viene a reforzar los decretos que vienen, y dentro de esto es importante considerar que en Costa Rica ya han habido estudios del por qué hay tantas diferencias de precios en los medicamentos, y uno de los estudios de la UCR y otro de un señor Petrecola lo que determina es que definitivamente en el mercado hay asimetría de la información. La asimetría de la información lo que significa básicamente es que los laboratorios que están en la cima, ¿verdad?, son los que tienen toda la información, saben sus costos de producción, saben quiénes prescriben, quiénes venden, cuáles cadenas, y hacen toda la negociación, me explico. Y de ahí hacia abajo, dentro de esta pirámide, el que llega de último es el paciente, el que no tiene información y no le queda de otra que aceptar lo que le imponen. Entonces, parte de este proyecto es voltear esta asimetría y darle derecho al paciente. Licenciado, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Doctor Gadgen, su minuto. Gracias, muy amable. Realmente, mire, no podemos desligar el medicamento de eficacia y calidad. El precio es una de las componentes, y para mí el decreto se enfoca únicamente en el precio. Lo que yo siempre he defendido, y esta junta directiva también ha defendido, es que tiene que haber realmente un análisis más profundo de la situación y realmente respetar las libertades prescriptivas y las libertades de despacho de parte del farmacéutico. O sea, un reglamento sancionatorio que realmente va contra la libertad. Una de las palabras que más le gusta al tico es la libertad, y me parece que la libertad aquí está definitivamente coartada. Entonces yo propongo algo que realmente responda a esa libertad y que responda también al derecho del paciente. O sea, no podemos dejar de lado la opinión del facultativo médico farmacéutico en el proceso. El paciente puede estar informado, pero como les decía al principio, usted no hace una casa sin consultarle al profesional. Y yo creo que esa parte de la ecuación debe ser parte del proceso y no simplemente reducir la salud a un precio. Eso tenemos que trabajarlo, tenemos que profundizar sobre el mercado, totalmente de acuerdo. El mercado de medicamentos, inclusive hace unos meses yo luchaba fervorosamente para que no fuera grabado con el 2% de los medicamentos. Si realmente hay un interés propio del mismo gobierno para que no exista un aumento de precios, ¿para qué nos grabaron con el 2%? Pero igual, podemos seguir discutiendo el tema, porque la salud siempre será lo más importante. Gracias, doctor Gadgens. Doctora Solórzano. Bueno, yo quisiera cerrar diciéndole a los costarricenses que apruebo y creo que prescribir por DCI es lo mejor que le puede suceder a todos los pacientes que consumen medicamentos. Esto no es una ocurrencia, no es algo que el gobierno está haciendo, probando aquí en Costa Rica. Esto es algo que la OMS viene a través de países desarrollados y ya también en países subdesarrollados, ofreciéndole como alternativa a todos los consumidores de medicamentos, nuestros pacientes, para que tengan acceso a sus tratamientos y tengamos que dejar de estarlos viendo con tristeza cuando se van y dicen vengo el fin de semana porque no lo puedo comprar. Entonces yo les digo que recuerden que lo que a uno lo cura es la molécula, no la marca. Gracias, doctora. Doctor Guardia. Realmente, como colegio de médicos, nosotros nos abocamos por la salud del pueblo. Y yo creo que el acto médico, cuando es bien realizado, uno le explica al paciente por qué le está dando tal medicamento u otro medicamento y le dice a uno que es la mejor opción.
no puede uno fijarse en la situación de precios. Uno busca la salud y uno busca que el medicamento que se dé tenga la mejor bioequivalencia posible y que uno sepa que ese paciente en pocos días se va a curar con el medicamento que uno le está dando. En casos crónicos, pues uno busca el darle el menor número de medicamentos. Hay pacientes que por dar medicamentos de bajo bioequivalencia tiene que darle 3 o 4 medicamentos para regularle la presión, y que si usted le da solo uno en el cual tiene muy buena bioequivalencia, va a regularle al paciente la presión y no va a tener que tomar 3 o 4 pastillas. Para eso es un efecto psicológico y ventajoso al paciente. Y yo creo que aquí lo más importante es ver que el proyecto tiene muchas deficiencias y sobre todo no nos podemos evocar al precio. El gobierno debe evocarse realmente cómo le baja los impuestos y los precios a los medicamentos como existen en otros países. Doctor Guardia, gracias. Doctor Strickland. 3 cositas que nos gustaría dejar claro. 1, al médico no se le está eliminando la potestad, la libertad, ni se está poniendo la libertad del médico sobre la del paciente, ni el paciente sobre el médico. En el artículo 5 queda expreso claramente que él tiene la facultad de prescribir la marca, si es lo que él considera que así sea, y puede indicar con criterio técnico, no con un sello de no despachar, sino con criterio técnico científico, que él quiere que así sea, y así se despachará el producto. Otra cosa aquí muy importante es que tenemos una triada de la calidad, la salud, la calidad del medicamento. Todos estamos claros, creo que todos tenemos la misma visión de que ocupamos medicamentos de calidad para poder garantizar la salud al paciente, pero esa salud llega a través de la calidad que él obtiene por su acceso. Y aquí lo más importante es poder proporcionarle un acceso a los medicamentos a 1.300.000 personas que a hoy no tienen seguro social, que no tienen los fondos y no tienen la plata para poder comprar los medicamentos desde el día a día. Son 1 millón de personas que no tienen seguro, 300.000 1 millón que están en la informalidad. Entonces, eso sin contar a las personas que son inmigrantes, ¿verdad? Y no convirtamos esto, por favor, en una lucha de gremios. Es muy importante tratar de construir y trabajar esto juntos en pro de la salud pública. Gracias, doctor Strickland. Doctor Pastor. Bueno, la primera cosa es que yo estaría muy contento si este país tuviera laboratorios adecuados que nos garantizara que todos los genéricos que están aprobados en el Ministerio de Salud son válidos o tienen la eficacia que uno espera. Eso por un lado. La otra cosa es que es muy diferente gobernar para la Caja Costarricense de Seguro Social que para la medicina privada. Si el paciente escoge la medicina privada, está esperando que le den medicamentos diferentes a los que le den la caja o que lo que el médico decida. El derecho a decidir del paciente ahí ha estado siempre, ahí ha estado, porque nosotros no podemos hacer una epicrisis en una receta, no podemos ponerle a usted, el paciente es alérgico a la lactosa, es esto, el otro, para la hora de prescribir eso. Eso sería, digamos, irse al extremo. Y yo lo que me pregunto, porque esa es la parte que más me ha dolido de este proyecto, ¿hacia dónde nos quieren llevar? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Porque si están limitando la capacidad del médico de prescribir hoy, mañana le van a decir a los periodistas, usted puede hablar de sociales, de fútbol y esto, pero no puede hablar de finanzas. Esas son las cosas que a mí me preocupan, que están coartando la libertad de un profesional. Estudiamos para tener la libertad de prescribir el medicamento, ustedes de analizarlo, de darle eso, pero llegará el momento que si seguimos bajo este rumbo, vamos a tomar calidades de países donde la libertad no es lo fundamental, y eso es lo que más me preocupa a mí como costarricense. Gracias, doctor. Gracias a todos por haber venido hoy. Yo lamento que el Ministerio de Salud no haya venido, lamento que ahora haya que avisarle con 2 semanas de antelación al ministro de Salud, porque eso pierde toda la actualidad del caso. Por lo menos eso dice su equipo de prensa. Don Daniel, si usted me está escuchando, yo le agradecería si viene en los próximos días. 3:32, no me metí en el problema de ponerles a escoger canción, así es que la escogí yo. Los Hombres G, despide Matices. Chicos, tienes que cuidarte. 3:32, hasta luego, feliz tarde. Ayer fui a visitar
A mi médico de cabeza.